Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Una vez más les saludo, esperando que estén bien bendecidos, que la bendición del Señor esté sobreabundando sobre todos ustedes. Y gracias a Dios porque una vez más tenemos la oportunidad de compartir la palabra. Y el día de hoy he invitado a nuestro hermano José López Sánchez, pastor de la Iglesia Centro Cristiano Bethesda de la ciudad de Chicontepec. Él es nuestro invitado y espero que sea de grande bendición por la palabra que Dios ha puesto en su corazón y compartirlo con nosotros. Así es que estemos muy atentos, recibiendo el alimento espiritual para nuestra vida, para su vida. Así es que, hermano, hermana, que Dios lo bendiga y le guarde, y le cedo el lugar a nuestro hermano. Bienvenido, pastor, que Dios le bendiga. Buenas tardes, iglesia de Aguimol y de Tecomate y de las misiones que a esta representan. Tengo el alto privilegio de presentar ante ustedes un hermoso tema que le he puesto por nombre: los propósitos por la cual el pueblo de Dios es liberado. Este mensaje quiero basarlo allá en el libro de Éxodo, en su capítulo 14, versículo 15. Básicamente todo este mensaje vamos a extraerlo de la historia del pueblo de Israel, de su libertad de la esclavitud de Egipto. Pero vamos a leer como base este versículo 15 del capítulo 14 de Éxodo, que dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. La palabra marchar es despegar, es inspirarse, es motivarse, es continuar. Y sobre este pensamiento nos vamos a estar dirigiendo. Así que este mensaje está basado en la historia de la liberación del pueblo de Israel y tiene como objetivo dar a conocer los propósitos de Dios para que el pueblo de Dios viva enfocado y se mueva siguiendo los propósitos de Dios en medio de las circunstancias. A continuación, observemos los siguientes propósitos por la cual el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud de Egipto. Primer propósito: avanzar en medio del desierto para tomar posesión. Podemos comprobarlo en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8, que dice así: Y dijo Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y oído su clamor a causa de sus exactores. Pues conozco sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios había visto la aflicción del pueblo, había oído su clamor a causa de su opresión, conocía sus angustias. Ahora había tomado una decisión y afirma así la palabra de Dios: he descendido para librarlos y sacarlos de la esclavitud. El primer propósito declarado por Dios por la cual fue liberado el pueblo de Israel es tomar posesión de una tierra buena y ancha, de una tierra que fluye leche y miel.
pero tenían que hacer un esfuerzo determinante de avanzar en medio de las circunstancias para conquistar esta tierra que estaba poseída por 6 pueblos, cuyo pecado en este tiempo había subido a lo máximo delante de la presencia de Dios. Por lo consiguiente, los objetivos de ejecutar eran 2. Número 1, el pueblo de Dios iba a ser usado para exterminar a estos pueblos, para sanar estas tierras. Decíamos con anterioridad que el pecado de estos pueblos cananeos ya se había salido de su orden, tal como lo fue también con los pecados que se practicaban en Sodoma y Gomorra. Algo similar pasó con estos pueblos. Y en la paciencia de Dios estaba tratando de limpiar estas tierras. Entonces, en la liberación del pueblo de Dios, también se estaba planeando sanar estas tierras, y era el pueblo de Dios que tenía que ser usado. El otro objetivo, el segundo objetivo, era para que el pueblo de Israel tuviera una patria, tuviera identidad, reconociera un territorio, y vemos cómo el Señor a través del tiempo les dio esa posición, porque el pueblo de Dios entendió, obedeció, y a pesar de todo lo que pudieron pasar durante toda, ahora sí, por décadas, ¿sí?, de años, ellos al fin tomaron posesión de su tierra. Y este fue entonces el primer propósito, que el pueblo de Dios tomara posesión. El segundo propósito era avanzar para adorar a Dios en medio del desierto. Lo podemos comprobar en el libro de Éxodo, en el cual ya estamos nosotros trabajando. Y dice así en su capítulo 5, versículo 1. Después entraron Moisés y Aarón ante Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Dios estaba liberando a su pueblo para convertirlo en un verdadero adorador. Eso es lo que nos dice Jesús en el libro de Juan, que Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y este es el segundo propósito por la cual Dios estaba liberando al pueblo, para convertirlo en un verdadero adorador. El pueblo de Dios es liberado para alabar y adorar a Dios en medio del desierto. Dios sabe que esta buena actitud de adorador no es fácil ejecutarla cuando se pasa por el desierto. Por tal razón, Dios permite tiempos de prueba como campamento de entrenamiento. Así es que las aflicciones momentáneas, las aflicciones que vamos cursando en la vida real, nos ayuda para que vayamos teniendo más acercamiento con Dios, más intimidad con Dios, para que seamos más sinceros con Dios y así podamos darle una auténtica adoración. Y este es el objetivo final. El pueblo de Dios debe celebrar con auténtica alabanza a su libertador en medio de las circunstancias adversas.
Sí podemos alabar a Dios cuando todo nos va bien, pero es un poco complicado, es un poco difícil alabar a Dios en los momentos adversos. Pero aquí donde Dios nos está llevando para afinarnos, para sacar de nosotros una auténtica adoración a Dios. Así es que estamos terminando con el segundo propósito de avanzar para adorar a Dios en medio del desierto. El propósito 3 es avanzar para servir a Dios en medio del desierto. Tenemos una serie de citas bíblicas que las encontramos en Éxodo 6:11, Éxodo 7:2 al 16, Éxodo 8:1 al 20, Éxodo 9:1 al 13, Éxodo 10:3. Y he tomado solo una cita bíblica para corroborar que todas estas citas bíblicas similarmente dicen lo mismo. Entonces dice este versículo, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. El servicio a Dios es tan importante que en este relato histórico 8 veces se repite para enfatizar su relevancia. El pueblo de Dios nunca deja de servir o nunca debe de dejar de servir. El servicio a Dios es su estilo de vida. Eso es lo que Dios demanda, que su pueblo le sirva en medio de las circunstancias. Y esta es otra forma de adorar a Dios, de servirle a Dios a pesar de las circunstancias que estamos pasando. Por lo tanto, entendemos que el desierto es un campo de entrenamiento para avanzar en medio del desierto, para tomar posesión, para avanzar en medio del desierto, para adorar a Dios, para avanzar en medio del desierto, para servir a Dios. Miren, les explico. El pueblo de Israel iba avanzando bien, bordeando el mar rumbo a la tierra prometida. De pronto todo cambió. Dios, en su propósito inteligente, en su propósito sabio, les cambió el rumbo. Y tal parece que algo similar está pasando hoy en la actualidad. Estábamos planeando, había planes muy buenos, había planes de conquista, había planes de seguir adelante, teníamos ya nuestros proyectos y de momento todo cambió. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 1 al 4, vamos a ver aquí la interrupción que Dios hace al pueblo de Israel. Mientras iban todos tranquilos avanzando, de momento las cosas cambian. Entonces dice así la palabra de Dios: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pifahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparás junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él ha planeado todo y todo lo tiene bajo su control.
a fin de que se cumplan sus propósitos, como lo fue en aquel momento con el pueblo de Israel mientras se dirigían a la tierra prometida, así como fue con ellos que fue interrumpido su paso. Tal parece que hoy está sucediendo lo mismo. El pueblo de Israel obedeció a Dios, fue y se acampó junto al mar. Faraón se enteró, Dios endureció su corazón y fue detrás de ellos con determinación y firmeza. Y aquí vemos que el pueblo de Dios se sintió rodeado. En esos momentos de opresión emocional, el pueblo de Israel alzó sus ojos y vieron cómo los egipcios se acercaban. Se sintieron encerrados. Dice la palabra de Dios que temieron en gran manera y aclamaron a Jehová. Pero, ¿cómo fue su clamor? En el versículo 11 y 12 nos dice, no fue una plegaria, fue un reclamo de ira en alta voz contra Dios y contra Moisés. En otras palabras, se enojaron y le gritaron a Dios y le gritaron a Moisés. Esto nos muestra que el pueblo de Dios no había entendido la forma de cómo adorar a Dios en medio de las pruebas. Entonces Moisés los vuelve a la calma. Les empieza a hablar con palabras de tranquilidad, con palabras sabias, y les dice, no teman, estén tranquilos y ved la salvación de Jehová que Él hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, ya nunca más lo veréis, y Jehová peleará por vosotros. Vemos la importancia de un liderazgo, vemos la importancia de la intervención de un liderazgo maduro. Aquí el pueblo estaba exaltado, pero Dios lo estaba usando a Moisés para que diera tranquilidad. Cuando termina Moisés de dar estas palabras de calma, Dios interviene. En el versículo 15 y versículo 16 nos dice, al término de esta intervención, Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar seco. Este es el razonamiento central. Marchar, continuar, avanzar, enfocarse, a fin de que nada nos distraiga ni nos detenga. Cuando el pueblo de Israel decidió dar pasos donde no había camino, en su gran crisis, ¿sí?, se atrevió a hacerlo. Moisés entonces se sintió motivado y hizo uso de su autoridad, tomó su vara y extendió su mano y abrió paso para su pueblo conforme a la palabra de Dios. El pueblo pasó en seco. Dios se glorificó en Faraón y por primera vez hicieron fiesta, celebración al Dios vivo en el otro lado del mar. Por eso vemos que es tan importante no hacerse oídos sordos a las indicaciones de nuestros dirigentes, a las indicaciones de nuestros líderes espirituales, a las indicaciones de nuestros siervos, porque cuando nosotros hacemos caso
entendemos, comprendemos y obedecemos a las indicaciones de nuestros líderes y empezamos a dar pasos en obediencia, movidos en fe, nuestros líderes también se motivan, como en este caso podemos decir que puede ser motivado nuestro pastor Vicente Báez Torres. Mientras nosotros avanzamos, todos nos motivamos y Dios muestra su poder. Ese es el objetivo final, de que nosotros aprendamos a adorar, ¿sí? Y crucemos al otro lado y externemos las mejores palabras, las mejores notas para exaltar el nombre de nuestro Dios. Pero hay una pregunta: ¿cómo pasaremos nosotros este desierto como pueblo de Dios? Ya nos estamos viendo encerrados por el mar de la pandemia y por la crisis económica. ¿Cómo será nuestra reacción? ¿Alabaremos a Dios o le reclamaremos? Quiero decirles que el mismo Dios que dirigió a Israel nos dirige a nosotros. Marchen, continúen, avancen, enfóquense, que nada nos distraiga. No se detengan, no nos detengamos. Pueblo de Dios, dense a conocer conforme a su identidad. Ustedes saben quiénes son, qué tienen y qué quieren alcanzar. Tenemos visión, solamente tenemos que inspirarnos, motivarnos y impulsarnos para alcanzar lo prometido. Miren lo que dice Dios: tomen posesión de la tierra que les he asignado, conquístenla, es su heredad. Recuerden, yo los saqué de la esclavitud con brazo fuerte, y con brazo fuerte los ayudaré para conquistar la tierra que les he prometido, a fin que esa tierra sea sanada. El enemigo que los amenaza solo lo han visto de lejos, no los alcanzará. Yo me voy a glorificar en él. En este preciso momento he cambiado mi posición. La nube de mi gloria está detrás de ustedes, con el fin de dar oscuridad al enemigo y detener sus pasos. Pero resplandezco para ustedes, para que avancen en el nuevo camino que les he trazado. Estoy trastornando las estrategias del enemigo. Les quiero afirmarles que el enemigo les ha perdido la pista y no los alcanzará. Ahora solo espero este momento deseado en que me alaben auténticamente en el otro lado del mar. Pueblo de Ahuimol, Iglesia de Tecomate, misiones que conforman a esta iglesia local, yo les bendigo y les motivo. Actuemos con fe, que nada nos detenga. En este momento difícil, cerremos filas como pueblo de Dios, tanto como su siervo. Cuando nos motivamos como pueblo, motivamos también a nuestro siervo. Las obras maravillosas, extraordinarias de parte de Dios se van a hacer manifiestas. Se van a abrir caminos donde no hay, cuando nosotros nos atrevamos a obedecer y a empezar a dar los primeros pasos de fe. Nuestro pastor se va a motivar
para echar mano de la autoridad que Dios ha puesto en su mano. Levantará siempre su mano para que nosotros podamos encontrar ese camino en donde podamos pasar en seco. De acuerdo a esta palabra, nos está garantizando protección el Señor. Veremos al enemigo de lejos. No nos alcanzará, nos ha perdido la pista. Dios les bendiga, pueblo de Dios. Dios les guarde, y donde estén líderes que les toque compartir este mensaje, que Dios los use poderosamente y ministren al pueblo de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. Muchas gracias por haberme escuchado.